A ver, con Luciana estábamos preguntándonos cómo podemos hacer para que el dinero nos alcance. Y le estoy hablando de su sueldo, de lo que usted pueda tener en el bolsillo para hacer que por lo menos podamos, no diré recuperar, pero por lo menos mantener en algo el valor que tenemos en nuestros bolsillos. Estamos con el analista Omar Velasco aquí con nosotros y en Santa Cruz nos va a acompañar Juan Fernando Subirana. A ambos, como están, muy buenas noches, un gusto saludarles. Voy a comenzar contigo, querido Omar. Hay un cuadro, vamos a verlo antes, por favor. Luciana, vente conmigo. Aquí dice, cuide su capital en tiempo de crisis. Y uno de los primeros consejos, refúgiese en los bienes raíces. Si tiene el suficiente dinero como para comprarse una casa, por ejemplo, o un terreno, ¿no? Otro, criptomonedas como alternativa. Tiene que conocer y educarse en ese campo. Evitar las estafas. Exacto. Conocer las oscilaciones del dólar virtual. Socorro. Acordar una reingeniería del presupuesto familiar. Ahí me apunto. Ahora, sustituir productos de alto costo. Me apunto también ahí. Evitar gastos innecesarios. Tenemos que apuntar. ¿Y en qué debemos ahorrar? En dólar, en oro, en USDTs. Hoy he preguntado en cuánto está el euro. Está en más de 19 bolivianos. El euro. Imagínense. Así de caro está. Pero bueno, Omar, ¿qué hacemos? En tiempos inflacionarios y de incertidumbre económica, es muy importante proteger tanto el consumo como el ahorro. Sí. Comenzaremos hablando del ahorro, del consumo, perdón, porque la hora del ajuste ha llegado. Tenemos que ser conscientes que hoy la platita del día a día ya no alcanza para comprar lo que antes había. Sí. Entonces, bueno, en este contexto es importante, por ejemplo, pensar en tres tipos de estrategias para economizar el gasto. Por un lado, tiene que ver lo que yo le llamo la reducción de los bienes de consumo suntuarios, ¿no? Y aquí más o menos tenemos como 6, 7 divisiones. Cine. Estamos con restaurantes, eso quiere decir todas las comidas fuera del hogar, estoy hablando de cervezas, gaseosas. Incluso cafeterías. Por supuesto, restaurantes. Lucía. Todo menos, ojo, el almuerzo de la mamá, porque mañana eso no nos van a perdonar. Omar, pero ahí le afectas a ese sector, claro, al sector de restaurantes, que también va a tener menor ingreso y los insumos también son más caros. Necesariamente estamos viviendo un proceso de ajuste que va a afectar no solamente al consumidor final, sino también a la empresa, ¿no? Pero obviamente las empresas en este contexto de crisis en general tienen que ser bastante inventivas, tienen que sacar promociones, tienen que haber de alguna forma, dar ciertos atenciones a los consumidores. Entonces, hoy depende mucho de la innovación también de servicio al cliente. Entonces, ¿qué tal lo dejaremos en no se exceda, no vaya a los 7 días de la semana, hágalo la mitad? Claro. Está el tema de la comida chatarra, porque obviamente también eso representa un gasto importante dentro del consumo. Viendo el IPC de los últimos 12 meses, más o menos la inflación de comida chatarra ha estado en torno al 15%. Eso es lo que hemos consumido los bolivianos. Y te estoy hablando desde chicharrón, churrasco, api, salteña, tucumana, sándwich, todo lo que nos gusta. O sea, hay que reducir ese consumo. Está el tema de la recreación y cultura, por supuesto. Estos son, digamos, los talleres para los niños, el deporte, gimnasios, todas esas cosas también hay que tratar de minimizarlas. Prendas de vestir y calzados, o sea, no estamos en tiempos para comprar de más, hay que tratar de ser un poco austeros en las compras. Y obviamente está el tema también de las bebidas alcohólicas. El whisky, por ejemplo, se ha incrementado en 20%, el champán en 28%, los cigarrillos en 12%. O sea, este es un primer grupo de alimentos que le estamos llamando suntuarios. Pero también hay otros dos grupos, porque en el segundo lugar tú tienes que tratar de buscar sustitución, digamos, en términos de lo que es la calidad o el tipo de marca, ¿no? Estoy hablando, digamos, de dejar de comprar un producto de primera mano, comprar de segunda o tercera, cambiar la marca de mejor calidad por la segunda y la tercera. O sea, hoy este tipo de sustitución es buena porque ayuda a economizar, ¿no? En temas de detergentes, en general, instrumentos de aseo, de limpieza del hogar, puede generar. Permíteme. Enseguida nos vas a dar más detalles de eso, porque también está en Santa Cruz Juan Fernando Subirana. ¿Tufi? Así es, Miriam. Juan Fernando, que también tiene una mirada tal vez distinta, pero nos va a decir, Juan Fernando, buenas noches. ¿Qué piensa usted de este momento? ¿Qué se puede hacer? ¿Tenemos que ahorrar? ¿Qué hacemos con el consumo? ¿Cuáles son sus sugerencias?
¿Cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos en un momento bastante complejo de la economía. Esto ya se ha sentido a nivel de todos los hogares. Ya todos conocemos la cifra de inflación que anda rondando el 15%. Solamente en comida, el rubro comida está hablando de un incremento del orden del 25%. Entonces, efectivamente, es un momento de control, es un momento de reflexión a nivel hogar. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer en qué estamos gastando lo que gastamos. Hay que hacer un presupuesto, hay que anotar básicamente, y en base a eso empezar a evaluar de qué podemos prescindir sin afectar nuestra calidad de vida. Ese yo creo que es el primer gran paso que tenemos que reconocer, y en segundo lugar, identificar todos esos pequeños gastos hormiga que se van sin que uno se dé cuenta y al final del día terminan siendo un monto bastante importante al final de la gestión. Ahora, adicionalmente al control que tiene que haber, hay que buscar medidas de protección que aplican tanto para el ahorro como para el consumo, como es el caso, por ejemplo, y cito bastante yo mucho el tema de las criptomonedas. Lo que muchas personas hoy por hoy están haciendo es reciben su sueldo, lo llevan al mundo cripto, esperan en el mundo cripto hasta que toque pagar y venden su criptoactivo, y con eso empiezan a pagar las cuentas que tengan que pagar, en fin, servicios básicos, lo que corresponda, y considerando las fluctuaciones, obviamente es una apuesta al alza, terminan con alguna diferencia a final de mes. Entonces hay que buscar opciones, hay que ponernos creativos, y al final del día hay que buscar la mejor manera de equilibrar entre la situación que tenemos y al otro lado tratar de proteger el patrimonio que muchos durante mucho tiempo han logrado conseguir y acumular. Ahora, ante la pérdida del poder adquisitivo y tener los bolivianos en un banco, hay quienes dicen mejor me refugio en bienes raíces. Y por otro lado, ya el gobierno empezó a ver que por ahí puede generarse una salida de depósitos y está intentando incentivar nuevamente el ahorro. ¿Qué hacer realmente con el tema del ahorro? ¿Realmente correspondería ir a los bienes raíces o qué recomienda usted? Si uno mira la estadística respecto a los bienes raíces, normalmente hasta el año pasado podemos afirmar de que la plusvalía de las casas, de los departamentos, lotes, edificios, le ganaba a la inflación. Este año no. Este año, hay que ser francos, la verdad es que la inflación está mucho más alta, mucho más agresiva, pero sigue siendo una opción viable el buscar bienes raíces, buscar un bien tangible sobre el cual tengamos seguridad, certeza, propiedad. Es algo que lo podemos tocar, que lo podemos ver, que ayuda mucho a generar esa seguridad. Ahora, si queremos ser un poco más arriesgados y empezar a invertir en algo que no vemos, que no tocamos, pero que sí nos puede generar rentabilidad, está el negocio de los criptoactivos, que al final de cuentas, más que negocio, es una medida de protección cambiaria. Y finalmente, en el último caso, ya otra medida que se ha aplicado en otros países para ganarle a la inflación ha sido justamente el buscar y acumular productos comestibles, no perecederos, enlatados, etcétera, porque al final del día el precio va a seguir en ascenso, por lo menos la inflación, hasta que no existan cambios estructurales, va a seguir elevada y nos va a seguir golpeando de forma permanente. Mirar los criptoactivos, nos dice el analista Juan Fernando Subirana Luciana, como una de las opciones que se están planteando desde el punto de vista del análisis económico. Pero te cuento, Tufi, que nuestro analista Bar Velasco ha estado moviendo la cabeza hacia el no negativo. ¿En qué no estabas de acuerdo con lo mencionado? Bueno, en realidad lo que ha ocurrido en las últimas semanas es una elevada volatilidad cambiaria justo en el mercado de las plataformas digitales, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que el mercado de criptomonedas es una inversión de alto riesgo, por supuesto puede ser, digamos, puede generar una rentabilidad, pero al mismo tiempo hay una gran pérdida en caso de que uno se equivoque. Porque si tú, Luciana, hace una semana y media hubieras comprado criptomonedas, le hubieras hecho un precio más o menos de 20 bolivianos. Hoy el dólar, ese mismo dólar se está vendiendo en las plataformas a 16 bolivianos. Por tanto, eso implica una pérdida cambiaria. Entre, digamos, los consejos que ustedes daban al inicio, indicaban de que hay que tener cuidado con las inversiones en periodos de alta fluctuabilidad del tipo de cambio, que es el que hoy estamos viviendo. Por tanto, yo no recomiendo en principio ahorrar, por ejemplo, en dólares, porque hay mucha inestabilidad. Lo que hay que hacer, por un lado, es pensar en activos reales, por supuesto, y lo ha mencionado muy bien el colega, activos que puedan, digamos, mantener el poder de compra, pero esos son para los grandes ahorristas. ¿Qué hacemos con las pequeñas familias que no tienen capacidad de ahorro? Bueno, lo que hay que ver son, digamos, ahorros
ahorros a escala más pequeña, inversiones a escala pequeña. Por ejemplo, te voy a poner el caso del arroz. Si tú hoy te conviertes en productor de arroz, podrías generar una rentabilidad más o menos del 30%, porque ese ha sido el precio, la variación de precio que hemos tenido en un año, ¿no? Porque el peor dinero, el que no crece, es aquel que está dormido en el sistema financiero y el que no gana, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar más bien de buscar oportunidades de inversión, pensando justamente en algunos productos que hoy se están incrementando y que podrían más bien, digamos, entenderse que son una oportunidad de inversión hacia adelante. Lo que tampoco yo recomendaría, permíteme hablar, es el tema de las UFBs, que fue un tema que también conversamos el otro día. Sí, porque no lo recomiendo. ¿En qué sentido? Y supongamos que tenemos 1.000 bolivianos, ¿no? Hoy la UFB está más o menos en 2.70, pero supongamos que está en 2.50, ¿no? Esos 1.000 bolivianos, digamos, convertidos a UFB, son 400 UFBs. Entonces, lo que hace la UFB es proteger tu ahorro en términos de la variación de la inflación, ¿no? Imagínate que este año la inflación termina, vamos a suponer, en 20%. O sea, hacia finales de año vamos a tener una UFB de 3 a 1. Por tanto, estas 400 UFBs tú lo vas a poder convertir en 1.200 bolivianos, ¿no? Por supuesto que protege, a diferencia de lo que tú podrías ahorrar en bolivianos, donde pierdes, pero lo que hay que ver es que protege del consumo, es decir, porque está atado a la inflación, claro, pero no protege de la devaluación. Hoy la devaluación está por arriba del 140% de variación. Por tanto, o sea, es un activo que cuida el consumo, pero no el ahorro, que es lo que en realidad se trata de cuidar. A ver, ¿qué dice Fernando? ¿Tufí? Sí, Juan Fernando, este tema de no ahorrar en dólares o no comprar dólares, ¿es así o qué recomienda? Yo no lo veo realmente un mal negocio. Al final del día creo que es importante reconocer y hay que identificar qué es lo que ha estado sucediendo desde febrero del 2023. Se crea un mercado paralelo, ese mercado paralelo empieza a fluctuar en función de la ausencia justamente de divisas en el país, por lo cual obviamente los dólares empiezan a apreciar y crea un tipo de cambio que va creciendo y fluctuando. Totalmente de acuerdo con lo que mencionaba el colega, efectivamente ha habido un bajón respecto a la semana pasada, pero es que también hay que entender que el tipo de cambio en el mercado real, que al final termina siendo hoy por hoy el de los criptoactivos, no solamente está sujeto a temas de oferta y demanda, sino también a temas especulativos y que se afectan y se alimentan principalmente de la información recibida. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasó? El efecto de que el presidente Arce el día viernes aparezca en cadena nacional y nos diga Yacimientos ya no tiene permiso de comprar USDT, automáticamente desinfló un boliviano el precio que se tenía. Entonces, al final de cuentas, si uno ve la tendencia, termina siendo un negocio razonable para protegerse, obviamente para generar rentabilidad no, pero sí por lo menos para protegerse contra la pérdida de valor, y en el interín del corto plazo con seguridad se va a poder generar una rentabilidad. Es importante también mencionar que existen algunas plataformas específicas que no solamente sirven para hacer como casa de cambio, sino que también pagan rentabilidad por el hecho de que uno mantenga los recursos dentro de las plataformas. En algunos casos son del orden del 3% anual, en otros casos un poco más agresivos, he llegado a ver hasta del 8% anual. Entonces hay que evaluar un poco el panorama completo. Yo coincido con lo que planteaban, es un tema que hay que conocerlo, es un tema en el que hay que educarnos todos al final del día y sobre el cual deberíamos empezar a mirarlo, porque hacia ahí han terminado todas las economías con un camino similar al nuestro, usando criptoactivos. Gracias, Juan Fernando, gracias, Omar, nos han ayudado a ubicarnos un poco en relación a las opciones que tenemos como ciudadanos en este momento de fluctuaciones importantes.